exportaciones al extranjero crecen en un 25%. Pemex se sacude los números rojos y obtiene ganancias por más de 23,000 millones de pesos. Sin embargo, por otro lado, la Comisión Federal de Electricidad suma ya 3 años de estar en números rojos. Y el Infonavit lanza un nuevo producto que se llama Mejor Así. Se prevé 2,000 millones de pesos para este nuevo producto que le va a ayudar a muchos ahorradores, así que estate pendiente porque todos aquellos que tienen alguna cuenta y no están activos actualmente en el trabajo podrán tener acceso a estos créditos. Comenzamos, soy Pepe Cruz y estamos en Radio Naranjo, la 106.7 de tu FM, voz de Berriozábal, y en la plataforma Soleste. Este es el programa Soleste Más, Economía y Finanzas. Y es que se informó de que durante enero de este año 2023 las exportaciones de México dieron un crecimiento muy importante y se situaron con un avance en comparación al año pasado del 25.6%, uno de los mejores datos en los últimos 11 meses en términos de exportaciones, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Las exportaciones no petroleras también reportaron avances hasta del 93%, toda vez que crecieron los envíos en materia de manufactura y específicamente destaca el sector automotriz, que tiene un crecimiento del 64%. Así que México está creciendo en sus exportaciones. Eso es algo muy bueno, muy interesante, porque mientras las exportaciones petroleras avanzan más lentamente, un 8.9%, hay otras áreas que están impulsando a nuestro país, específicamente la industria automotriz, aunque es una industria que está instalada en nuestro país y lógicamente es para Estados Unidos, pero nos ayuda a mejorar también la balanza interna, el Producto Interno Bruto, y lógicamente genera empleo y economía en las zonas donde se encuentra. Algunos analistas creen que México mantuvo un buen desempeño exportador usando lógicamente basado en el crecimiento que ha tenido Estados Unidos, que ya ha comenzado a crecer. Ya hay un importante avance en el crecimiento en Estados Unidos, aunque todavía sigue lento. Los últimos datos nos dicen que la inflación aún continúa y la Fed está preparándose para el aumento también de tasas de interés nuevamente. Pero además este conflicto que se ha presentado y se ha ido agudizando entre China y Estados Unidos, es ahorita de ver que TikTok es una de las afectadas. Esta aplicación, por ejemplo, va a ser borrada de las aplicaciones que se utilizan en Estados Unidos. Ahí no se va a usar TikTok. Y este conflicto está llevando a que el nearshoring, o sea, la reubicación de empresas estadounidenses hacia México, se comience a dar y lógicamente aumente nuestras exportaciones. Los resultados son una buena noticia en el ambiente de riesgos que prevalece a inicios de 2023, dijo un especialista, las manufacturas han sufrido un desgaste moderado en las economías avanzadas, incluyendo el propio Estados Unidos. Así que bien este tema del crecimiento de este mes de enero en materia de exportaciones. Por otro lado, Petróleos Mexicanos se sacude esa situación que traía de números rojos y obtiene en el cierre del 2022, según lo informó su propio titular, un ingreso, podríamos decir, ganancias superiores a los 23,000 millones de pesos. Petróleos Mexicanos obtuvo ganancias superiores a los 23,048 millones de pesos durante el 2022, por lo que logró salir de los números rojos que se registraron en el año 2021, informó este lunes apenas el director general. Los resultados positivos obtenidos durante el año pasado se derivaron de un entorno favorable en los precios del petróleo. Recordemos que esta situación que está aconteciendo entre Rusia y Ucrania
ha llevado pues a la crisis de los combustibles, el petróleo y el gas, y pues ha llevado también a que nuestro país pues tenga esa posibilidad de exportar, y además que el barril de petróleo, que si no mal recuerdo en el presupuesto de egresos de la Federación estaba cotizado en $60 por barril, hoy se encuentra a $105.95 por barril. Eso es algo pues importantísimo, lo que pues ha llevado a que este crecimiento pues haya tenido un promedio durante el año 2022 de pues casi $90 por barril, pues generando este superávit o estas ganancias de parte de la paraestatal. Entre los principales resultados de la petrolera se encuentran que la producción ascendió a un promedio de 1.785.000 barriles diarios, que eso es muy importante porque no solamente es que haya aumentado el precio, sino que también está aumentando la producción. Y además se estima de que en los próximos años pues va a crecer la refinación de este producto, toda vez que actualmente ya 1.092.000 barriles se refinan en nuestro país. Esas son noticias muy interesantes, muy importantes, porque nos ayudan pues, a tener esa fuerza, esa fortaleza, que incluso todos estos elementos han ayudado a tener la fortaleza del peso mexicano, ¿no? O sea, estos factores. Sin embargo, por otro lado, pues donde no va bien es en la Comisión Federal. En la Comisión Federal de Electricidad, y desafortunadamente todos dependemos de la electricidad, ojalá pues logren hacer algo, pues suma el tercer año consecutivo con números rojos. Se estima que la Comisión Federal de Electricidad informó este lunes a la Bolsa Mexicana de Valores que durante el ejercicio 2022 perdió 39.793 millones de pesos. Es decir, si vemos, digamos que las dos principales pues, industrias, ¿no?, energéticas de nuestro país, Pemex y Comisión Federal de Electricidad, mientras una obtuvo ganancias por 22.000 millones, que en el caso de Comisión Federal, en el caso de Pemex, Comisión Federal tuvo pérdidas por casi 40.000 millones. Entonces, pues finalmente en el sector energético tuvimos una pérdida como país de 18.000 millones de pesos, ¿no? Entonces, aquí hay algo que hacer en Comisión Federal, y es que esta empresa que lleva 3 años en números rojos, la Comisión Federal, ustedes ven ahí, trae su leyenda, ¿no? Una empresa de clase mundial. Sin embargo, la empresa de clase mundial lleva 3 años en números rojos. La última vez que la Comisión Federal registró cifras positivas fue en el año 2019, donde en ese año 2019 se obtuvo utilidades o ganancias por más de 25.000 millones de pesos. Esto fue el informe que se presentó, son cifras oficiales que se presentó ante la Bolsa Mexicana de Valores. La empresa energética ajustó pues el alza de pérdidas además se hizo un ajuste a la alza de pérdidas del 2021, porque sucede que habían hecho una estimación, sin embargo pues la estimación no fue la adecuada, y sucede que finalmente en el año 2021 la pérdida fue por 106.000 millones de pesos. Se había dicho que había perdido 95.000, pero finalmente con los ajustes se llegó a la conclusión de que la pérdida era por 106.000. En suma, la Comisión Federal ha perdido en los últimos 3 años 231.000 millones de pesos. ¿Verdad que son cifras impresionantes? Es increíble que las instituciones que se supone que están gerenciadas por gente que sabe del tema, que no debería de saber del tema, que debería conocer del tema, pues los tengan en números rojos. Y es que siempre he creído que la gente que está en la administración pública no siempre es buena para mantener crecimientos en temas de administración privada, que finalmente estas instituciones, aunque son de carácter social, pero su enfoque final también es privado, ¿no? Entonces tienen esa concepción, y muchos pues lo ven desde el punto de vista político o desde el punto de vista social, no tienen la habilidad para generar riquezas. Y uno de los grandes problemas que aún tenemos y de los grandes pendientes es que muchos de nuestros funcionarios
son buenos para distribuir riqueza, pero muy malos para generar riqueza. Pero bueno, este es un tema que ahí está. De acuerdo con el informe entregado a la Bolsa Mexicana de Valores, los resultados negativos del 2022 se debieron a dos factores: pérdidas de operación y mayores gastos financieros. Es decir, tenemos más gastos actualmente, por así decirlo, de la Comisión Federal, y por otro lado también hay pues pérdida de operación que tiene que ver con la capacidad de producción, de energía, ¿no? La Comisión Federal argumentó que a causa del conflicto en la Unión Europea y la escasez de suministro de combustible, los precios también aumentaron. Efectivamente, pues la Comisión Federal, muchas cuestiones tienen que ver con productos derivados del petróleo y del gas, y dice que los precios aumentaron, hubo un incremento generalizado en el transcurso del 2022, lo que, pues según ellos, les llevó a una sobreprecio de 30,000 millones de pesos en el costo de combustibles y la depreciación derivado de la reevaluación realizada a las propiedades. Es decir, pues las propiedades, tanto los equipos, se van depreciando, y entonces se hizo este análisis, y a esa depreciación pues se consideran pérdidas, ¿no? Eso también pues, se considera que se tuvo una depreciación de más de 6,000 millones de pesos. La cuestión es que ojalá todas estas pérdidas logren superarse, porque finalmente pues los usuarios de energía eléctrica, que no entendemos mucho entre las cosas macros, ¿no?, de las pérdidas de que tiene Comisión Federal en la parte de su operación, y que no es nuestro tema directamente, pues a veces salimos afectados porque se aumentan los precios del suministro de energía eléctrica, y pues lógicamente pues a todos ya ahorita dependemos de la electricidad, todo es electricidad, y prácticamente para algunos la electricidad es un derecho humano, es algo que debemos ya ver como algo que la persona debe de tener, porque una persona que no tiene electricidad, las posibilidades pues de superación, las posibilidades de autorrealización, las posibilidades de emprendimiento, las posibilidades incluso de libertad para decidir quedan pues al margen, ¿no? Quedan fuera de esta posibilidad, y en consecuencia pues queda aislado de la modernidad. Así que ahí está el tema de electricidad. Afortunadamente Pemex está pues saliendo de los números rojos. Sin embargo, por otro lado, el Infonavit, que esta es una noticia muy importante, muy buena para para muchos cuentavientes que están inactivos en el Infonavit. El Infonavit prestará 2,000 millones de pesos en créditos, pero lo más importante es que van a ser a tasa cero. Sí, a tasa cero. No va a haber intereses. Eso es lo más importante. Pues aquí dista, ¿no?, entre los miles de millones que por un lado tienen en pérdida, y solo 2,000 millones que se van a prestar, pero bueno, ya es algo importante. El Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, Infonavit, presentó un nuevo producto crediticio, Mejor Así, para trabajadores no activos, es decir, para los que ya no cotizan. Ahí yo me quedé impresionado cuando estuve revisando esta noticia. Hay 30 millones de cuentavientes que ya no cotizan, y ahí están las cuentas. Pero lo más curioso es que hay 10 millones de cuentas que superan los 5,000 pesos. Ahí hay 5,000 millones de pesos que tiene el Infonavit, o por ahí deben de tener. Y de esos 5,000, 2,000 va a prestarle a esos cuentavientes. A esos son, digamos, el propósito de este producto. Dicen que es un crédito que se da hasta de 139,000 pesos para las personas que quieren utilizar este recurso de la subcuenta de vivienda. El único requisito es que tenga más de 5,500 pesos en su cuenta. Así que usted vaya al Infonavit, revise la subcuenta de vivienda, ¿sí? Hay que revisar ahí en su Afore o en su seguro de retiro. Ahí debe de estar, aquí en el Infonavit. Si usted tiene más de 5,500 pesos en la subcuenta de vivienda, usted ya es objeto de este crédito. Y este crédito, dice, se le va a dar a tasa cero, o sea, no va a cobrarse interés. El objetivo del nuevo crédito es demostrar confianza con el acreditado para pagar de manera voluntaria la deuda. Además de que se dará este crédito, se dará una tarjeta al derechohabiente. Se le va a entregar el 50% del crédito para compra, en una tarjeta para compra de productos en una casa pues constructora, lógicamente.
y el otro 50% era otra cuenta, otra tarjeta, en otra cuenta, para que con esa pueda pues pagar todo lo que es la mano de obra y todos los gastos agregados ahí, ¿no? Y de esa manera pues mejorar su espacio, también tener un aumento en su riqueza patrimonial, pero sobre todo, ¿verdad?, tener acceso y mover la economía de este país. Ojalá sigan habiendo proyectos como este que el Infonavit está impulsando. De acuerdo con el Infonavit, existen, como lo que les decía, más de 30 millones de cuentas inactivas en el instituto, y por eso que bueno, ojalá después también el Fobiste revise igual cuántas cuentas inactivas tiene, y de igual también ojalá esperamos que el Fobiste también pueda generar un producto parecido al Infonavit. A veces se vale copiar para bien, ¿no? Pues bien, estas son las noticias pues más importantes. Bueno, tengo una última que es interesante, pero son las noticias más importantes a nivel nacional. Hay una que seguramente pues nos va a impactar, y es que México importará carne de pollo y cerdo de Brasil y Argentina para frenar precios. Ya se había anunciado, había una discusión ahí con los productores de carne, porque nuestro país pues también es productor. Sin embargo, se trata de bajar los precios, no de subirlos, ¿no? Y en ese sentido, ya el director de la Senacica, que es este Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, aseguró que está importando carne de res, cerdo y pollo de Brasil y Argentina para frenar el alza de los precios. Hoy me congratulo informarles, dijo recientemente en una conferencia en Monterrey, Nuevo León, dijo que hoy me congratulo informarles que recientemente México habilitó la importación de carne de res de Argentina, así como el ingreso de productos cárnicos de porcinos de Santa Catarina, Brasil. Desde Brasil y Argentina ya se importa todos los días carne de ave, señaló durante la toma de protesta del Comité Directivo Come Carne 2023-2024. Estamos por publicar la hoja de requisitos sanitarios para la importación de carne bovina de Brasil, especialmente de las regiones libres de aftosa. Bueno, qué bueno que sea de esas regiones. De esta manera, añadió, se contribuye al fortalecimiento de la política del gobierno, pero además, lo más importante es que va contra la inflación y la carestía de la canasta básica, que siempre será importante. Así que estas son buenas noticias. Vamos a unos breves comerciales de nuestros patrocinadores y continuamos. Terramar Brands tiene el compromiso de mejorar la vida de las mujeres mexicanas y sus familias, ofreciéndoles productos innovadores con lo más selecto de la naturaleza y la ciencia, brindándoles así un plan de carrera y oportunidades de negocio en el mercado mexicano. Yo soy Verónica y estoy trabajando con Terramar, ¿sí? Terramar es una empresa 100% mexicana que tiene la misión de empoderar a la mujer, de ayudar a tener ingresos sin tener que descuidar a la familia, ¿sí? Que hoy en día eso es muy importante, no descuidar a los hijos. Yo tengo diabetes y mi piel se ha resecado mucho y me han salido hasta costritas, y con 2 veces a la semana que me pongo ese aceite me ayuda muchísimo a mantener la piel hidratada y me dejaron de salir costras. Terramar realmente trae productos de alta calidad que te pueden comparar con productos que tú vas y compras en una tienda, que no la voy a mencionar para no hacer publicidad, pero tiene costos mucho más accesibles. Y como les cuento, por ser una empresa 100% mexicana, me siento muy contenta y muy orgullosa de pertenecer a ella. Tú, como Verónica, sé una mujer emprendedora con Terramar Brands, Imagen y Belleza, e inicia hoy mismo. Bien, pues la noticia que ha estado dando de qué hablar en el tema político y también el tema económico, pues una es las recientes manifestaciones que se dieron contra la reforma del Plan B, que ya lo habíamos comentado en otro espacio. Fueron unas manifestaciones multitudinarias, prácticamente el Zócalo se pintó de rosa, ¿no? Y de igual manera en muchas ciudades, incluyendo Tuxtla Gutiérrez, fue una ciudad donde también pues hubo una manifestación. Unos dicen que 2,000, otros que 5,000. Lo importante ahí es que hay una expresión del pueblo, eso es lo importante. Yo creo que las cantidades son relevantes, pero lo importante es que existe la posibilidad de expresarse y que el pueblo también se expresa, ¿no? Eso es algo interesante. Efectivamente, siguen las discusiones con respecto a la
llamada el Plan B de la reforma electoral. Se sabe que pues, para los estados que van a tener elecciones en este 2023 ya hay un amparo. Ahorita pues se está debatiendo el tema del 2024 y los partidos políticos han acudido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar sus respectivas impugnaciones de constitucionalidad de dichas reformas. Aquí lo importante también es que lo que tú opines, ¿no? Lo que tú haces, lo que tú crees que debes de hacer. No se trata de solo criticar, de solo decir, sino también de actuar. Esta es una sociedad. La sociedad se constituye precisamente por sus actores, no por las personas que están pasivas o por aquellos que caen en la indiferencia, ¿no? Y muchas veces nos quejamos de la política y de los políticos, pero ¿qué tanto hacemos nosotros? ¿Qué tanto haces tú? ¿Qué tanto hago yo? Desde mi espacio, desde tu lugar, ¿sí? ¿Qué tanto opinas? ¿Qué tanto lees? ¿Qué tanto te informas? Así que es muy importante, es uno de los temas que sigue todavía en boga. Se prevé que van a haber otras acciones. Sigue todavía pues algunos medios difundiéndolo, otros no, es normal esa parte, pero ese es un tema que ahí está, que es el tema de la reforma, ¿sí? De la propuesta B a la reforma electoral, que si ustedes recordarán, pues tiene que ver incluso con una de las más, escuchaba yo el otro día a uno de los funcionarios, a uno de los vocales del Instituto, en este caso Nacional Electoral, a una de las coordinaciones, y es que en cada coordinación distrital federal existen 5 vocales, que son los que en colectivo deciden, ¿sí?, que todo este proceso de elección, de definición donde van a colocarse las casillas, de definición donde van a estar las urnas, de definición para la entrega incluso del envío de los módulos para la toma de credenciales para votar, de los tiempos de entrega, todo este mapeo se haga de manera equitativa, se haga de manera territorial. Y hay 5. ¿Y por qué 5? Porque así, si en caso ahí hubieran diferencias, pues queda un número impar y el impar decide, siempre va a haber 3 votos a 2, 4 a 1 o todos votan a favor. O sea, hay 3 opciones, o sea, cuando hay 5. Pero en esta idea de que solamente va a haber 1, pues lógicamente queda la plena libertad y albedrío, ¿no? A la plena decisión unilateral de un solo vocal, de una sola persona, que si se equivoca va a dañar a una región, a un territorio. Pero otra cosa importante que se dice ahí es que se pretende liquidar a los trabajadores. Y el Instituto Nacional Electoral, como otras instituciones, son instituciones que se han hecho en el servicio profesional de carrera. Eso es algo que en nuestro país debemos de seguir impulsando. El servicio profesional de carrera es el que nos ayuda a evitar la improvisación de la política pública, a evitar la improvisación en la ejecución de la política pública. A veces vemos que llega un presidente municipal o un gobierno y de pronto algo que existía lo cambia, lo quita y viene otro. O sea, no hay continuidad a la política pública porque muchas veces más depende de quién lo hizo, de qué hizo, ¿no? Y por eso debemos de quitarlo o debemos de eliminarlo. Eso es algo de la cultura que mucho ha dañado a nuestros municipios, mucho ha dañado a nuestros estados y lógicamente a nuestro país. Así es que es una de las cuestiones, acerquémonos al INE, ahí está las páginas del INE, podemos verlas, buscarlas y obtengamos información y tomemos nuestra propia decisión. Y otro tema que también es importante analizar es el tema de Tesla, ¿no? Tesla es una empresa de Elon Musk, que es uno de los hombres más ricos del mundo, pero independientemente de los hombres más ricos del mundo, yo diría que es uno de los hombres más atrevidos y visionarios del mundo, ¿no? En lo personal, recuerdo a Julio Verne con sus cuentos de ficción y veo a Elon Musk y prácticamente él se está convirtiendo en el brazo, digamos, operador de lo que muchas cosas Julio Verne también pensó, ¿no? Pero él ahora lo está haciendo en la práctica. Y pues lógicamente tiene los cohetes Space, ¿no? Que se han ido al espacio, o sea, y además tiene el desarrollo de Tesla, que son de los
de los autos eléctricos. Hay empresas que se dedican a trabajar para construir un chip, ¿no? Para que nosotros podamos pues tener mejor aumento de memoria. O sea, está avanzando también unos túneles que está construyendo para hacer carreras subterráneas. En fin, tiene muchos proyectos interesantes. Y él en octubre del 2022 visitó al estado de Nuevo León y vio posibilidades ahí, se reunió con las autoridades de ese estado para ver las posibilidades de instalar su planta. Últimamente estaba en discusión porque el estado de Hidalgo también estaba ahí planteando la posibilidad, válido, ¿no? Que en estado, pues el gobierno federal también entró ahí a buscar decidir, pero realmente ya ahora sí se definió que va a ser en Santa Catarina, ahí precisamente en un municipio conurbado de Monterrey, donde se va a establecer la planta de Tesla, y que se supone pues va a ser una inversión muy importante. Unos hablan de $5,000 millones, otros hablan hasta de 10,000. En fin, no tengo aquí las cifras oficiales, pero ya se ha definido que ahí en Monterrey va a ser la sede de Tesla. Qué bueno, por un lado, porque finalmente queda en nuestro país, ¿no? O sea, qué bueno por un lado. Está el conflicto del agua. Se decía que el problema del agua era lo que iba a evitar que se fuera en Monterrey. Sin embargo, están planteando un procesamiento pues de reciclado del agua. Y no lo dudo que con pues el atrevimiento, con el impulso, con la fuerza que trae digamos empresario, CEO que es Elon Musk, es muy probable incluso que haga también contribuciones para superar las situaciones del agua ahí en el estado pues de Monterrey, y que seguramente van a impactar a nivel mundial, ¿no? Ahí está ya esa noticia. Y a mí me llamó también la atención después de una carta que fue, o un documento que fue hecho y publicado en un periódico el 28 de febrero, apenas unos días, y que habla de Chiapas, y por eso quise también comentarlo, ¿no? Esta carta me llama la atención porque una de las cosas que hemos observado, y tú no me vas a dejar mentir, no me vas a dejar decir que no, y aquí en Radio Naranjo, la 106.7 FM, ¿no? de la voz de Berriozábal, ¿sí? Aquí en Radio Naranjo, pues los vamos a comentar. Y es que muchas de las cosas que hemos escuchado de nuestros políticos pues de hace mucho tiempo es esta frase: tenemos una tierra rica con gente pobre. Una frase que se ha escuchado muchísimas veces, muchísimas. Somos un estado rico y un pueblo pobre. La total demagogia, o sea, una mentira. Muchos de ellos han sido funcionarios, han sido legisladores, y cuando van a campaña solamente saben repetir eso. Y yo me pregunto, y por eso traje este texto, ¿no? Yo me pregunto hasta dónde realmente se han puesto a analizar, o solamente salen a la palestra para tratar de engañar, seguir engañando lo que durante 80 años nos engañaron, y otros todavía continúan pensando que pueden seguir engañándonos. Dice: dos Méxicos, el del Tratado de Libre Comercio, aprovechando las ventajas comparativas del mercado norteamericano, y el México olvidado, el del asistencialismo oficial y de la pobreza. Digo, no estamos en contra de que sea cierto o no, pero esta carta, este texto habla de que el gobierno está en posibilidad de convertir en una prioridad del Estado a las regiones marginadas, en especial a Chiapas. Yo no digo que no. Y aquí sigue diciendo de que los nuevos tiempos ofrecen nuevas alternativas. La guerra comercial entre China y Estados Unidos por los mercados del mundo es una ventana de oportunidades. Efectivamente, el nearshoring es una situación, pero más que la guerra comercial, aparte de la guerra comercial, tiene que ver también con el nearshoring, tiene que ver con cómo acercarte más a tu población objetivo, a tu mercado. Y ahí es donde México está en grandes posibilidades. El problema es que cuánto se ha hecho en Chiapas para mejorar sus infraestructuras. Aquí nos dice en la carta, en este texto,
que, pues, ¿por qué no retomamos las zonas económicas especiales o de atención prioritaria o las zonas libres para el comercio preferenciales o de fomento a la industrialización que se hicieron en China? Sí, pero China es un país que le ha invertido a la infraestructura carretera, a sus aeropuertos, grandes cantidades de recursos. Y aquí, pues, la única salida que tenemos, que es la que va a Cosoleacaque, pues ahora constantemente está bloqueada, ¿no? Las carreteras al interior del estado, que todavía son, pues, carreteras muy sencillas, algunas se están haciendo ya supercarreteras, pues permanentemente quedan bloqueadas. Entonces, ¿dónde está el acceso? ¿Quién quiere invertir en una zona donde las posibilidades de transportación son limitadas? O sea, ¿hasta dónde se ha invertido en algún, pues veamos el tren, ¿no?, que tenemos aquí en Arriaga? ¿Qué tanto se ha desarrollado eso? ¿Qué tanto se ha impulsado ese tipo de desarrollo? Entonces, no tenemos infraestructura. Yo desearía también que empresas transnacionales, o no transnacionales, sino grandes empresas, estuvieran asentadas en nuestro estado. Pero si no hay una política que se centre en modernizar nuestra infraestructura, en digitalizar, Chiapas tiene la oportunidad de digitalizar muchos procesos. Sin embargo, seguimos con la cuestión analógica, todo es analógico. Veamos nada más el transporte público aquí en Tuxtla Gutiérrez. No se ha modernizado, lo tienen cooptado y lo van a seguir teniendo cooptado, porque así conviene a los intereses de alguien o de alguienes. Y los que están en la función pública permanecen atrapados ahí también, en ese esquema, ¿no? Entonces, es importante ver esto. Tesla debe instalarse en Chiapas, Chiapas lo merece, están dadas las condiciones de suficiencia, de recursos naturales, de ubicación geopolítica. Yo creo que como deseo es bueno, pero hay los que se dedican a esta parte de trabajar lo del deseo. Se dice que para desear, no solamente es desear, tienes que intencionar, pero además tienes que practicar y comenzar a caminar hacia tu deseo. Y si no desarrollamos infraestructuras, no puentes, infraestructuras de salida del estado de Chiapas, libres de bloqueos y todo eso, pues vendrán muchas empresas, pero Chiapas, ahí está, ¿no? Pues muchas gracias por habernos escuchado. De verdad que esta es una reflexión que te damos para que analices los temas más importantes de lo que se está comentando en estos momentos en nuestro país y lógicamente en nuestro estado. Así que nos vemos pronto, que la pases bien y no lo olvides, nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto. No te pierdas Soles de Más todos los lunes y jueves de 9 a 9:30 de la mañana por la 106.7 FM a través de Radio Naranjo, la voz de Berriozábal.